jaque. ¿Eh? Oye. Queridos Timmy Moby, ¿qué ocurrió durante la Guerra Civil de Estados Unidos? Kevin. Bueno, todo empezó en 1860 y 1861, cuando 11 estados sureños se secesionaron. Eso significa que dejaron de pertenecer a Estados Unidos para formar su propio país. Se autodenominaron los Estados Confederados de América o la Confederación. Los estados que permanecieron con Estados Unidos eran la Unión. Abraham Lincoln era el presidente en aquel tiempo, y Jefferson Davis se convirtió en el presidente de la Confederación. Davis no quería provocar una guerra, pero Lincoln no podía permitir que 11 estados dejaran la Unión, porque pensaba que sentaría un mal ejemplo para el futuro. Cada vez que a un estado no le gustaran las reglas, simplemente se iría. Habían otras causas importantes también, como la esclavitud, por mencionar un ejemplo. Puedes aprender más del tema con nuestra película Causas de la Guerra Civil de Estados Unidos. De cualquier manera, la lucha real entre la Unión y la Confederación empezó en abril de 1861. La primera batalla tuvo lugar en el Fuerte Sumter, en Carolina del Sur. La Confederación quería que el Fuerte Sumter fuera ocupado por ellos en lugar de por la Unión, ya que Carolina del Sur era un estado confederado. El fuerte fue tomado exitosamente por las tropas del sur y la guerra civil comenzó. Cada estado tenía que decidir a qué bando se uniría. Los estados fronterizos como Kentucky y Delaware eran proesclavistas, pero antisecesionistas. De hecho, Virginia Occidental se formó después de que partes de Virginia rechazaran la secesión de la Confederación y fue admitida en la Unión como estado separado. Al final, 24 estados permanecieron con la Unión. La Unión estaba lista para combatir. La gente hacía fila en las calles para unirse al ejército. Todos en el norte pensaban que la guerra sería rápida y sencilla. Después de todo, eran 24 estados contra 11. El mismo Lincoln esperaba que solo durara 90 días. La primera batalla importante de la Guerra Civil incluso atrajo espectadores. La gente tenía picnics en las colinas y observaba el combate bélico. El norte perdió muchas batallas importantes al principio. La mayoría de los historiadores piensan que esto se debe a que el sur tenía generales brillantes como Robert E. Lee, el comandante de todos los ejércitos confederados. Una de las primeras victorias más notables para el sur fue la primera batalla de Bull Run, conocida también como la primera batalla de Manassas. La Unión tenía que responder con su mejor carta. Ulysses S. Grant era un talentoso general del ejército de la Unión, quien eventualmente se convertiría en su oficial al mando. Pero aunque ayudaba al norte a ganar batallas, también dirigió algunos enfrentamientos con grandes bajas. Por ejemplo, en abril de 1862, la batalla de Shiloh terminó con 24,000 heridos en ambos lados, incluyendo 3,400 muertos. En 1863, en medio de la guerra, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, liberando a todos los esclavos retenidos en los Estados Confederados. Bueno, Moby, la esclavitud ya casi se había acabado en los estados del norte, pero algunos de los estados fronterizos, como Maryland, seguían teniendo esclavos. De hecho, el ejército de la Unión ya había formado unidades de puros soldados afroamericanos para ese entonces. La esclavitud fue prohibida oficialmente en todos los estados en 1865, después de que la guerra civil terminó. La batalla de Gettysburg en el verano de 1863 fue el inicio de la caída de la Confederación. Gettysburg terminó con la impactante cifra de 51,000 bajas, con cerca de 6,700 muertos. El presidente Lincoln visitó el campo de batalla cuando todo había terminado y pronunció su famoso discurso de Gettysburg. Sí, fue un buen discurso. En noviembre de 1864, el general de la Unión, William Tecumseh Sherman, hizo una famosa marcha a través de Georgia, un estado de la Confederación, desde Atlanta hasta Savannah. En la marcha de Sherman hacia el mar, las tropas de la Unión devastaron el estado mediante la quema de cultivos, la matanza del ganado y la destrucción de la infraestructura local.
Para 1865, la Confederación estaba exhausta. Había perdido un enorme porcentaje de hombres jóvenes y su economía estaba destruida. El sur recurrió a los esclavos para el ejército, prometiéndoles la libertad a cambio de su lucha. El general Lee se rindió ante Ulysses S. Grant en Appomattox Court House, Virginia, el 9 de abril de 1865. La guerra había terminado. Tan solo 5 días después, el 14 de abril de 1865, el presidente Lincoln fue asesinado mientras veía una obra de teatro en Washington, D.C. Su asesino era un hombre llamado John Wilkes Booth, un actor de Maryland enojado por la derrota del sur. Así que eso fue la Guerra Civil de Estados Unidos. Una vez concluida, habían fallecido entre 600,000 y 700,000 personas de un total de 3 millones de combatientes. Fue la guerra más sangrienta de Estados Unidos. Por mucho. ¿Sí? Por cierto, ¿recuerdas al general de la Unión, Ulysses S. Grant? Se convirtió en presidente en 1868. Oye, Moby, ¿no puedes tan solo tomar mis piezas del tablero? De hecho, ¿sabes cómo jugar?